Recordemos la definición de integral sobre una superficie de un campo escalar. Si tenemos una superficie en R3 y un campo F continuo, y sigma es una parametrización de la superficie S, definimos la integral de F sobre S de este modo. Acá en esta definición lo que está a la izquierda del igual es la notación que usamos para designar a la integral de F sobre la superficie S. Esto es una manera compacta de escribir esto. Y se define mediante esta integral doble. Fíjese que esta integral doble es una integral en la región D que está en R2. Veamos un poquito en detalle acá las hipótesis que pusimos. F decimos es un campo definido en conjunto A, continua, y la superficie está incluida en el dominio de la función. Lo interesante acá, lo que necesitamos acá, es que el campo sea continuo en algún conjunto que contenga a la superficie S. Sobre la parametrización sigma vamos a pedir lo que vieron en la teoría, que sigma es una función continua en todo el dominio D, es sobreyectiva, la imagen de sigma es toda la superficie S, y después que en el interior sigma es inyectiva y C1 en el interior de D, y además la norma del producto vectorial sigma U por sigma B nunca es cero. Esto en el interior, ¿no? Vamos a ver aplicaciones físicas de esta integral de superficie. Si tenemos una superficie en R3 y sigma es una función de densidad continua, una función de densidad superficial, y físicamente tiene unidades de masa por unidades de longitud al cuadrado. Por ejemplo, kilos por metro cuadrado, gramos por centímetro cuadrado. Esto lo vemos, por ejemplo, cuando compramos papel, resmas de papel. Vieron que hay resmas de 75 gramos por metro cuadrado y otras que vienen de 80 gramos por metro cuadrado, las resmas A4. Bueno, este número, 75 gramos por metro cuadrado, 80 gramos por metro cuadrado, es un ejemplo de esta densidad superficial sigma. Acá es uniforme, vale lo mismo, 75 o 80 en toda la hoja. Pero en general eso, la densidad podría variar de un punto a otro. Bueno, esta es la función de densidad sigma. Entonces, en estas condiciones vamos a definir la masa de la superficie como la integral de la densidad sobre la superficie. Esto es lo mismo que, de la misma manera en que definimos la masa de una curva, lo mismo para la masa de una superficie, solamente que en vez de integrar la densidad de la curva, integramos la densidad en la superficie, en todo el cuerpo. Si quieren, piensen en el ds como el diferencial de superficie en un pedacito de superficie, multiplican la densidad por el pedacito de superficie y tienen un pedacito de masa, la integral de eso da la masa total. De la misma manera, el centro de masa de la superficie es un punto en R3 que tiene coordenadas X centro de masa, Y centro de masa, Z centro de masa, definidas de manera
análoga a como definimos el centro de masa de una curva. La coordenada x es la integral de x, densidad diferencial s, dividido la masa. La coordenada y, integro y, densidad, dividido la masa. La coordenada z del centro de masa, integro z, densidad, y divido por la masa. Estas integrales que están acá, esta y estas, del mismo modo que para las curvas, se llaman momentos estáticos. Este, por ejemplo, este será el momento estático respecto del plano xz y este el momento estático respecto del plano xy. Vamos a definir también momentos de inercia. Definimos los momentos de inercia respecto de los ejes coordenados de la misma manera que definimos el momento de inercia de una curva. El momento de inercia, recuerden que habíamos dicho cuando hablamos de curvas, distancia al cuadrado por la densidad. Distancia al cuadrado y densidad integrado en todo el objeto. Si quieren, piensen intuitivamente en que la densidad diferencial S es un pedacito de masa, es un cachito de masa de la superficie, y multiplico eso por la distancia al cuadrado al eje X, integro sobre toda la superficie y me da el momento de inercia respecto del eje X. El momento de inercia respecto del eje Y, lo mismo, solo que acá pongo la distancia al cuadrado al eje Y. El momento de inercia respecto del eje Z, lo mismo, pero poniendo la distancia al cuadrado al eje Z. Insisto, cuando definimos estas cantidades para curvas, vimos en detalle qué significa esto, que esto es la distancia al cuadrado al eje X, distancia al cuadrado del eje Y, distancia al cuadrado del eje Z, así que si quieren refrescar esas ideas geométricas, les recomiendo vayan a mirar el video donde definimos momentos de inercia para curvas. Vamos a resolver un ejemplo para una superficie cónica de altura h y radio a, calcular la masa, posición del centro de masa y el momento de inercia respecto del eje de simetría. Vamos a hacer un dibujo para ubicarnos geométricamente en la situación. Nos dicen, tenemos una superficie cónica, algo así, altura h y radio a. Eso significa que este círculo tiene radio a y la altura la medimos acá. El eje de simetría del cono es este. Y la altura, decíamos, la medimos acá. Bueno, elijamos un sistema de coordenadas que nos quede cómodo para calcular. Vamos a poner el eje Z coincidente con el eje de simetría, el eje X acá, el eje Y acá, y tenemos el otro ingrediente acá, es la función de densidad. La densidad, nos dicen, es
proporcional, una constante, por la distancia al eje de simetría. Si con los ejes que elegimos, el eje de simetría es el eje Z, la distancia de un punto cualquiera de la superficie al eje Z es x cuadrado más y cuadrado raíz. Bueno, y acá va a tener que ser una constante positiva. Una constante positiva que tiene unidades, ¿no? La densidad tiene que tener unidades de masa sobre unidades de longitud al cuadrado. La distancia al eje de simetría tiene unidades de longitud, así que si sigma es k por esto, las unidades de k tienen que ser unidades de masa sobre volumen, longitud al cubo. Describamos analíticamente esta superficie cónica. Un cono como este, con estos ejes de altura h y radio a, tiene una ecuación esta es la ecuación de un cono en este sistema de coordenadas de altura h y radio a. Fíjense que cuando x cuadrado más y cuadrado es igual a cuadrado, es decir, estoy en el borde de la proyección del cono en el plano XY. Esto tiene radio a, así que cuando x cuadrado más y cuadrado es a cuadrado, la raíz de eso me da a porque a es un número positivo, no es un radio, así que es positivo. Esto cancela con esto y me queda altura h. Bueno, ahí tenemos todos los elementos del problema a la mano. La función de densidad, una descripción analítica del cono y el cono con las referencias, los ejes de referencia correspondientes. Si vamos a la definición que vimos recién para masa y todo lo demás, vamos a tener que calcular integrales sobre la superficie del cono. La superficie del cono es esta, ¿no? Y para eso necesitamos una parametrización del cono. Entonces lo primero que vamos a hacer es buscar una parametrización del cono. Para parametrizar el cono podemos observar que este se proyecta en el plano XY en un disco de radio A. Y eso podría darnos la idea de usar la idea geométrica de las coordenadas polares, digamos, donde a x lo llamo r coseno de tita, ahí lo llamo r seno de tita. Entonces, si r está entre 0 y a, y tita está entre 0 y 2pi, esto va a transformar el rectángulo 0a 0,2pi en todo este disco que es la proyección del cono sobre el plano XY. Entonces, si con esto agarro un punto de acá y lo llevo acá a esta proyección, después para estar sobre la superficie del cono tendría que subir hasta la superficie del cono, tendría que subir hasta la coordenada z que le corresponde al cono, pero el cono tenía ecuación z igual h sobre a x cuadrado más y cuadrado a la raíz. Entonces si x es r coseno y la y es r seno, esto, la raíz de x cuadrado más y cuadrado es r. Así que z igual h sobre a por r me lleva desde acá a la altura que le corresponde para estar en la superficie del cono.
Entonces esto podríamos pensarlo en un proceso en dos pasos. Un punto acá en el rectángulo A2pi, mediante estas dos, se transforma en este punto que está acá en el piso. Y después subo hasta la superficie del cono con esta condición. Entonces con eso podemos definir una función sigma en el rectángulo 0a 0,2pi, que va a parar a la superficie del cono, de esta manera. La coordenada x, r coseno θ, la coordenada y es r seno de θ, y la coordenada z, h sobre a por r. Les dejo a ustedes que verifiquen que esta función sigma cumple con todo lo que pedimos a una parametrización. La imagen de este rectángulo es todo el cono. Sigma es continua, esta es una función continua, esta también y esta también. Es de clase C1 e inyectiva en el interior del rectángulo. Y además, ahora hacemos la cuenta, la norma del producto vectorial sigma r por sigma θ no se anula. Calculemos eso. La primer componente, la geometría de la columna, este por este menos este por este, me queda menos h sobre a r coseno. La segunda componente, la geometría de la columna, este por este menos este por este, y cambiado de signo, así que es menos h sobre a r seno de θ. Y la tercera componente, este por este menos este por este, nos queda r coseno cuadrado más r seno cuadrado, que es r. Este es el producto vectorial, sigma r por sigma θ. La norma, esto al cuadrado, más esto al cuadrado, más esto al cuadrado. Esto al cuadrado más esto al cuadrado me queda h sobre a por r todo al cuadrado, factor común de coseno cuadrado más seno cuadrado. Así que ahí queda, entre esos dos primeros términos, h sobre a r todo al cuadrado. Y acá tenemos r cuadrado, r sale el factor común, r cuadrado tengo acá y acá, lo saco afuera de la raíz, r es un número positivo, así que nos queda r por la raíz cuadrada de 1 más h sobre a al cuadrado. Fíjense que esto es distinto de 0 en todos lados, salvo cuando r vale 0. R vale 0 en este borde del rectángulo D donde está definida la parametrización sigma. Entonces cumplimos con la hipótesis, ¿no? En el interior de D esto es no nulo. Bueno, y con eso ya tenemos todo para calcular la masa, la posición del centro de masa y el momento de inercia que nos proponíamos. Calculemos la masa. La masa, por definición, es la integral
sobre S de la densidad. Y esto es, una vez que nos conseguimos una parametrización sigma, la integral sobre D de la densidad compuesto con sigma norma sigma R sigma tita diferencial R diferencial tita. Recordemos que la integral de un campo escalar sobre una superficie no depende de la parametrización. Nosotros acá vamos a hacer la cuenta con esta parametrización que encontramos. Bueno, si tomamos cualquier otra parametrización de la misma superficie, la cuenta va a dar lo mismo. Eso no es evidente, pero es altamente deseable, ¿no? Fíjense que estamos calculando la masa de la superficie. Si esta cuenta llegara a depender de la superficie, no me sirve para nada. Bueno, la integral esta está definida de manera tal que esto sea independiente de la parametrización. La integral de un campo escalar está definida de manera tal que sea independiente de la parametrización. Reemplacemos acá con todo lo que tenemos. La región D es este rectángulo, R entre 0 y A, tita entre 0 y 2pi. La densidad, recordemos, la densidad era una constante positiva por la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. La densidad compuesta con la parametrización. La parametrización es esta. Esto es x de r tita. Esto es y de r tita. Esto es z de r tita. Entonces, cuando tengo que evaluar esto, es esto compuesto con sigma, donde dice x pongo esto, donde dice y pongo esto, nos queda x cuadrado más y cuadrado, si esto es x y esto es y, r cuadrado. Con la raíz me queda r, porque no pongo módulo de r porque r es positivo 0. Y la norma del producto vectorial, que lo tenemos acá, r por esta raíz, así que acá nos queda r cuadrado, 1 más la raíz, 1 más. Y así con el orden que elegí para las integrales, nos queda así. Bueno, terminamos la cuenta, son dos integrales iteradas, ahí no hay misterio. Y esta es la masa del cobre. Vamos a calcular la posición del centro de masa. Vamos a empezar por la coordenada z del centro de masa. Es 1 sobre la masa como lo calculamos antes, por la integral sobre la superficie de la densidad por la coordenada z de S. Bueno, usando la definición de integral de superficie, esta es la integral sobre D de la función z por sigma compuesta con la parametrización norma y con la parametrización que elegimos nos queda la región D
el radio entre 0 y A, θ entre 0 y 2pi, z que en la parametrización es h sobre A por R, sigma, que era una constante por R, por la norma esta, que era R 1 más h sobre A al cuadrado de la raíz. Y me falta dividir por la masa. Uno sobre la masa. Integro en θ. Nada de esto depende de θ, así que me aparece un 2pi. Tenemos eso. En la coordenada z del centro de masa. Resulta ser 3/4 de h. La distribución de masa de este cono es simétrica respecto del eje de revolución, porque la geometría es simétrica respecto al eje de revolución y la densidad también. Recuerden que la densidad era una constante por la distancia al eje, la distancia de este eje. En las coordenadas que estamos usando acá para calcular es R. Esto es simétrico respecto del eje de revolución. Entonces eso ya nos dice que el centro de masa va a ser algún punto de este eje. Y si este es el eje Z, y tenemos acá el eje X y el eje Y, la coordenada Y y la coordenada X del centro de masa van a ser 0, entonces el centro de masa está en algún punto de este eje. En algún punto con la coordenada Z dado por esto, 3/4 de la altura. Tenemos la altura en 4, está por acá. De todas formas les dejo como ejercicio verificar, haciendo los cálculos, que la coordenada X del centro de masa coincide con la coordenada Y del centro de masa y vale 0. Calculemos por último el momento de inercia respecto del eje Z de este cono. Por definición, el momento de inercia es la integral sobre la superficie de la distancia al cuadrado del eje Z, que es x cuadrado más y cuadrado, por la densidad de S. Bueno, con la parametrización que tenemos, esto es radio entre 0 y A, θ entre 0 y 2pi, x cuadrado más y cuadrado en la parametrización es r cuadrado, sigma era una constante por r, y acá viene la norma del producto vectorial que era r
la raíz de 1 más h sobre a al cuadrado, theta y r. Todo esto es independiente de θ, este integrante es independiente de θ, así que cuando integro en θ me da 2pi que sale afuera junto con la constante y con la raíz. Y este es el momento de inercia respecto del eje Z.